Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David Ricardo de Calidad de Productividad Global. En esta ocasión vamos a revisar un tema de mucho interés. Seguramente si diseñas, estás trabajando quizás también en el área de metrología o en el área de manufactura, programando máquinas o equipos de control numérico, te has topado con dibujos que tienen tolerancias geométricas. Hay una expresión muy común que es de las más utilizadas dentro de lo que es la terminología de GD&T, que es precisamente la palabra feature. En español, pues vamos a decirle característica, pero es una de las expresiones que más se utilizan, más sin embargo es de las que con mucha frecuencia se confunde. En este video vamos a cubrir todo lo que se refiere al tema de feature o característica. Vamos a darle el enfoque de la norma americana, la norma madre, que es la norma ASME Y145 2018, y también vamos a dar el tema bajo el enfoque de lo que es la norma europea, la norma ISO. Así que pues vamos al grano para poder explicar completamente a qué se refiere este tema de lo que es una característica. Resulta que para poder realmente comprender esta expresión es necesario que nosotros en primera instancia evaluemos o identifiquemos correctamente viendo el cuadro de datos que está debajo a la derecha en tu plano, bajo qué sistema está hecho este dibujo. Normalmente cuando se trabaja con el sistema europeo, nosotros usamos las normas ISO y vamos a ver o este símbolo o una leyenda que dice que estamos trabajando en el primer cuadrante. En inglés esto aparecería como first angle, pero puede ser que el dibujo no sea en el sistema europeo, sino sea en el sistema americano. En esta situación aparecería allá en el cuadro de datos este otro símbolo que significa precisamente que el sistema americano es con el que se está basando la construcción de ese dibujo. Y por supuesto, si aplica el GD&T, no lo haría bajo las normas ISO, sino lo haría justamente bajo las normas ANSI-ASME. Entonces, eso es un punto muy importante antes de empezar a interpretar correctamente o querer interpretar las tolerancias geométricas que pudieran estar siendo utilizadas en nuestro dibujo. Y por supuesto, entonces la pregunta que nos concierne en este video es: ¿qué es una característica? Si nosotros nos basamos en la norma americana, la norma madre, ¿por qué le decimos así? Bueno, resulta que esta norma fue la primera que se creó allá por la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1945. Fue necesario conocer o utilizar un lenguaje que no se conocía hasta ese entonces. Yo te voy a dejar un video en la parte superior donde ahí te voy a enlazar a la historia de GD&T. También este enlace te lo voy a dejar en la descripción del video en la parte inferior. También ahí vamos a dejar esa información. Pero bueno, resulta que la norma madre, la norma ANSI, la norma ASME de GD&T, que es la Y14.5-2018, hace 1821 referencias a la palabra feature. ¿Ok? Sin embargo, también a pesar de que se utiliza o se refiere muchas veces a esta expresión, pues no nos deja muy en claro en sí a qué se refiere este concepto. Para una manera muy simple, muy sencilla de entenderlo, vamos a decir que una feature, o sea, una característica, no es otra cosa más que cualquier elemento o componente de la pieza. Fíjense bien, esto es muy importante. Para hablar de una característica, estamos hablando de un elemento de la pieza. En el numeral 3.31 de la norma, que se refiere a la palabra feature o característica, dice la norma que es una porción física, aquí está el elemento de la pieza, de una pieza. Y luego hace una aclaración: tal como una superficie. Una superficie como la que está aquí a la izquierda, pues es una parte física, es algo tangible, es algo que tú puedes tocar. Entonces, ¿qué es una característica? Un elemento de la pieza. Ejemplo, una superficie. También dice que es el diámetro exterior de un perno.
¿ok? En realidad es el diámetro exterior que se genera de una superficie cilíndrica. También dice que es el diámetro interior, por supuesto, en un agujero. Es lo mismo, es el diámetro que se genera de una superficie cilíndrica, pero no por la parte externa, sino por la parte interna. Dice también que puede ser una ranura. Una ranura no es otra cosa más que dos superficies planas y paralelas que definen una distancia entre ellas. Y luego continúa la norma. Estamos hablando de la norma americana, la norma madre. Dice, o también es una representación de todos estos elementos o porciones de la pieza, como se muestra en los dibujos de ingeniería, como se muestra en los modelos matemáticos, en los CADs o en los archivos electrónicos de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es una característica? Cualquier elemento de la pieza. Nos vamos a dar cuenta más adelante que hay dos expresiones para definir una característica. Antes de entrar en esta diferencia de estas dos expresiones a las que estoy refiriéndome, me gustaría también decir lo siguiente. La norma asimismo cita que las características de tamaño, aquí está a lo que me refiero, son ejes y planos centrales derivados de cubiertas envolventes de superficies cilíndricas o planos paralelos simétricamente dispuestos. O sea, quiere decir que hay dos tipos de características, técnicamente las superficies, pero también otro elemento que podría ser algo no tangible, algo que no puedes ver. ¿A qué me refiero en este caso? Me refiero, por ejemplo, al centro de una sección circular, me referiría al centro de una esfera, me referiría al eje de un cilindro, o me referiría al plano central definido por dos líneas paralelas o dos superficies planas paralelas. Todos estos elementos se dice que se derivan de características que tienen una dimensión, es decir, la superficie cilíndrica podemos nosotros acotar su diámetro. De la esfera, una superficie esférica, podríamos acotar su diámetro. Del ancho de una ranura podríamos acotar su dimensión. Todas estas cotas de las que estoy hablando, de ellas son elementos que tienen tolerancia dimensional. Son cotas con dimensión y tolerancia dimensional. Entonces, de un cuerpo cilíndrico se deriva un eje, de una superficie esférica se deriva el centro, de una sección circular se deriva un centro en un plano, y de dos superficies planas y paralelas se deriva un plano central. Entonces, hay dos tipos de características según lo dice la norma americana. Superficies, técnicamente hablando, vuelvo a repetir, como la que mostramos aquí en esta parte izquierda de la pantalla. Superficies, cualquier tipo de superficie, puede ser superficie plana, curva, como la que mostramos aquí, en lo que sea. Pero otro elemento es no tangible, ejes, centros, planos centrales. Entonces sabremos de hablar de dos tipos de características. Pero ¿qué es lo que dice a este tema la norma ISO? Bueno, la norma ISO también hace muchas referencias, por ejemplo, la norma ISO 1101 hace 963 referencias a la palabra feature. Más sin embargo, aunque las expresiones son o los términos que utiliza ISO son distintos, se refiere exactamente a lo mismo que acabo de explicar. Las características son solamente elementos de la pieza. La norma ISO dice que hay dos tipos de características, justamente lo mismo que dice la norma ASME. Dice ISO, hay características integrales, es decir, son líneas, puntos o superficies de la pieza. Líneas sobre una superficie, puntos sobre una superficie o una superficie misma. Entonces, característica integral. ¿Por qué se llaman integrales? Porque las superficies, puntos o líneas sobre las superficies, tú los puedes tocar, los puedes ver. Son elementos físicos que tú puedes tocar. Por eso se dice que son integrales. Yo diría con otra expresión, tangibles, ¿no? También la norma ISO te refiere al otro tipo de característica de manera similar a como lo hace la norma ASME. Dice, hay características derivadas. Esta palabra ya la utilizamos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué dice ISO? Una característica derivada también es una línea, es un punto o es una superficie que se ha derivado, o sea, se ha extraído, ya sea
del diámetro de una superficie cilíndrica, ¿verdad? De un diámetro en una sección circular de una superficie cónica, del diámetro de una superficie esférica o de la distancia que hay entre dos planos paralelos o dos líneas paralelas. Entonces, esta característica se llama derivada. Podríamos decir que es aquella característica que se deriva de una característica de tamaño, como lo menciona la norma ASME. Es exactamente lo mismo. Estamos hablando de dos cosas, dos tipos de características. Aquellas que puedes tocar, tangibles, superficies, en pocas palabras, son elementos de la pieza. Y la otra son características que no puedes ver, que no puedes tocar, digamos, intangibles. Estas son ejes, centros y planos centrales que se derivan de superficies cilíndricas, superficies esféricas, secciones circulares, líneas o superficies planas paralelas. Entonces, de eso es lo que estamos hablando en realidad cuando mencionamos estos dos tipos de características. ¿Okay? Aquellas que no tienen tamaño, es decir, superficies, son las que la norma ISO llama integrales, y aquellas que sí tienen tamaño, es decir, aquellas que tienen cota, y de ellas vamos a derivar ejes, centros, líneas y planos medios. Por ejemplo, aquí en este dibujo que estamos mostrando, todos los numerales que estamos viendo no se refiere a cotas, son indicadores de superficies distintas. Por ejemplo, esta superficie 3, al igual que cualquier superficie, independientemente de la forma que tenga, son elementos que no tienen espesor, su espesor es cero. Por lo tanto, yo a cualquier superficie pura, una superficie pura, de la forma que sea, no le podemos poner una cota con tolerancia dimensional. Las superficies no tienen dimensión, no tienen tamaño. Por eso decimos, bajo la norma americana, que las superficies son características que no tienen tamaño. ¿Ok? Entonces, todos estos numerales nos marcan superficies. Casi todas ellas son superficies planas, excepto la número 7, que es una superficie cilíndrica. ¿Ok? Entonces, cualquier superficie pura, la pura superficie, es un elemento de la pieza, es una feature, es una característica, más sin embargo, ellas no tienen tamaño. Esto que estoy diciendo de tener o no tener tamaño es un elemento muy importante y lo voy a explicar al final de este video. El otro tipo, el número 2, son las características de tamaño. Ellas siempre van a estar asociadas a una cota, es decir, a una dimensión con tolerancia dimensional. Por ejemplo, si yo tomo un punto sobre esta superficie que es la 5 y voy a un punto exactamente opuesto en la parte inferior, que sería la superficie 6, y entre este punto en la superficie 6 y este punto contrario u opuesto sobre la superficie 5, yo asocio esos dos puntos a una dimensión con tolerancia, estamos hablando técnicamente de la altura de la pieza, y esa distancia que hay entre esos dos planos paralelos define a una característica de tamaño. En este caso sería prismática. De igual manera, yo podría tomar para esta superficie cilíndrica, cuyo diámetro está acotado aquí con tolerancia de tamaño, yo podría tomar en cualquier lugar dos puntos opuestos y sobre de ellos evaluar esta distancia. Entonces estaríamos hablando de una característica de tamaño cilíndrica. Entonces, una característica de tamaño, ahora sí vamos a hablar de la característica de tamaño, ¿ok? Aquella que la norma ISO le dice derivadas, ¿no? Dice, se puede definir mediante un par de puntos opuestos entre dos superficies planas y paralelas, estando estos dos puntos asociados a una dimensión con tolerancia. Como lo habíamos dicho, por ejemplo, una característica de tamaño, en este caso dice dos puntos opuestos en dos superficies planas y paralelas, la superficie posterior y la superficie frontal. Si yo tomo un punto en la superficie posterior y un punto opuesto en la superficie frontal, podemos evaluar esta distancia. ¿Ok? Entonces esa sería una característica de tamaño. Noten que todas las que son características de tamaño se les llama así porque están asociadas a una tolerancia, a una dimensión con su tolerancia de tamaño. ¿Ok? O sea, a una cota prácticamente.
¿Cómo puedo encontrar o definir una característica de tamaño? También lo puedo hacer mediante un par de puntos opuestos entre dos líneas paralelas, estando estos dos puntos asociados a una dimensión con tolerancia. Si yo tomo este borde, que es una línea, y me voy a este otro borde, que es otra línea, yo tomaría sobre este borde un punto y sobre la otra línea opuesta otro punto y evaluaríamos la distancia que hay entre esos dos puntos. Esa distancia me define también a esta característica de tamaño. Esas que mencioné, inclusive esta, son características de tamaño prismáticas. Son distancias entre líneas paralelas o entre superficies paralelas, la superficie superior con la superficie inferior, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo entonces definir una característica de tamaño? Punto número 3. Mediante un par de puntos opuestos en una superficie cilíndrica, estando estos dos puntos asociados a una dimensión con tolerancia. Entonces, yo podría tomar esta superficie cilíndrica, elegir un par de puntos opuestos y con ello evaluaríamos el diámetro, ¿ok? ¿Cómo puedo evaluar o considerar una característica de tamaño? Mediante un par de puntos opuestos en una sección circular. En este caso tenemos un cono. En cierta sección del cono hay una sección circular cuyo diámetro también puede ser evaluado entre dos puntos opuestos. Esta es una característica de tamaño de sección circular. Esta es una característica de tamaño cilíndrica. Y todas estas cuatro que estoy mencionando acá son características de tamaño prismáticas. ¿Ok? Finalmente, una característica de tamaño que también puede quedar definida mediante un par de puntos opuestos en una superficie esférica, estando estos dos puntos asociados a una dimensión con tolerancia. Por ejemplo, yo podría tomar de esta esfera, podríamos tomar dos puntos donde sea, dos puntos opuestos, y de ahí podríamos derivar su centro. ¿Ok? Entonces, de una característica de tamaño se deriva un plano central, ¿verdad? O eje de simetría, cuando es una característica simétrica o prismática. Por ejemplo, entre el plano de la derecha y el plano de la izquierda, al centro hay un plano central. Entonces, cuando yo me refiero a esta característica de tamaño, en realidad estamos considerando su plano central. Esto es importante porque cuando yo a una característica de tamaño le quiera poner una tolerancia geométrica, entonces no se la estoy poniendo la tolerancia geométrica ni a la superficie izquierda ni a la superficie derecha. En realidad se la estamos poniendo al plano central. ¿Ok? Entonces, de una característica de tamaño, dice también, se deriva un eje central cuando se trata de una característica de tamaño cilíndrica. Por ejemplo, si yo evaluara de la superficie cilíndrica en la cara superior dos puntos opuestos, sacaríamos un centro. Si nos fuéramos al fondo del cilindro y evaluamos también el diámetro, en el fondo del cilindro también podríamos sacar un centro. Entonces, entre este centro y este otro centro en la parte superior, estamos nosotros derivando un eje central. Entonces, de una característica de tamaño cilíndrica se deriva un eje central. De una característica de tamaño simétrica o prismática se deriva un plano central o eje de simetría. ¿Ok? De una característica de tamaño de sección circular se deriva un punto en el centro, o sea, un centro en una superficie plana, ¿no? El centro de esta sección circular. Y de una característica de tamaño esférica se va a derivar también un centro a la mitad del diámetro de la esfera donde lo hayamos medido. Entonces, esto es interesante tenerlo presente porque las tolerancias geométricas, el tema que nos interesa, se pueden aplicar a cualquier tipo de características, a superficies o a características de tamaño. Hay que tener presente que cuando una tolerancia geométrica está siendo aplicada a una característica de tamaño, en realidad nos estamos refiriendo a su elemento derivado, es decir, al eje, al centro o al plano central. A eso es a lo que nos estaremos refiriendo en el caso de aplicar una tolerancia geométrica a una característica de tamaño. Aquí hay algo muy importante. Hay otro video que yo también recientemente publiqué
que se refiere a lo que es todo lo que debes de saber sobre un datum. De hecho, son 3 videos porque es una serie muy larga. También te voy a dejar al final de este video los enlaces, o en la parte inferior. Te voy a dejar en la descripción de este video, te voy a dejar los enlaces a esos 3 videos. ¿Por qué es importante que lo relacionemos con este video? Porque nos habla de qué es un datum y nos dice que un datum puede ser cualquier característica que se utiliza como referencia. Pero estamos hablando en este momento de qué es una característica. Entonces, si yo a una característica de superficie o de tamaño le coloco un marco de control o un símbolo de datum, entonces estoy diciendo que el datum o la característica controlada, si fuera un marco de control de GD&T, sería la superficie si estamos trabajando sobre una superficie, o el eje, el centro o el plano central si estamos trabajando sobre la dimensión que define a una característica de tamaño. ¿Ok? Ahora, para cerrar, vamos a revisar algo muy interesante. Acabamos de decir que una característica de tamaño siempre va a estar asociada a una cota, o sea, a una dimensión con tolerancia. Otra vez, una característica de tamaño siempre estará asociada a una dimensión con tolerancia. Más, sin embargo, no todas las dimensiones con tolerancia son características de tamaño. Eso lo vamos a explicar rápidamente con este dibujo. Vamos a revisar. Miren, por ejemplo, si yo veo la dimensión A, estamos hablando de una distancia que va de 16.2 a 16.4. Aquí ya tengo la cota y estoy hablando de la distancia que se define entre este plano y este otro plano de acá. Son 2 superficies planas paralelas, ¿ok? Y entonces yo puedo asociar 2 puntos opuestos entre estas 2 superficies. Por lo tanto, la dimensión A es una característica de tamaño. La B es la dimensión 70. Dices, oye, pero no tengo tolerancia. Sí, sí la tengo. Hay casos donde las dimensiones no son acotadas de manera directa, sino pueden ir al cuadro general de datos, allá en la esquina inferior derecha del dibujo, y pueden ir ahí al cuadro general de datos para tomar su tolerancia general. Si 70 no tiene la tolerancia de manera explícita, supongamos que en el cuadro general de datos nos dice que su tolerancia que le corresponde es más o menos 0.5. Entonces, esta es una cota con tolerancia de más o menos 0.5 y define la distancia entre 2 superficies planas paralelas, que serían esta superficie de arriba y esta superficie de abajo. Entonces, otra vez, la dimensión B sigue siendo una característica de tamaño. Y aquí viene algo interesante. Por ejemplo, la dimensión C. ¿Qué define la dimensión C con esta cota de 8? También tiene su tolerancia, más o menos 0.5. Define la distancia entre una superficie, un punto en una superficie plana y el otro punto en el aire, en el espacio. Voy a regresar un poco para ver. Una característica de tamaño se define mediante un par de puntos opuestos en 2 superficies planas y paralelas. ¿Ok? Un par de puntos opuestos en 2 líneas paralelas. Un par de puntos opuestos en una superficie cilíndrica. Un par de puntos opuestos en una sección circular. Un par de puntos opuestos en una superficie esférica. ¿Ok? Pues no, resulta que en ninguno de estos 3 casos, ¿verdad? La dimensión C está incluida como definición de característica de tamaño. Este es un punto en una superficie plana y el otro punto, que sería el par, pues no está en ninguna superficie plana paralela opuesta, está en el aire. Entonces C, cuidado con esto, no es una característica de tamaño. C solamente es una dimensión. Si revisamos el resto, por ejemplo, D otra vez es la distancia entre 2 superficies planas paralelas, su tolerancia está aquí abajo, D es característica de tamaño. E, F y G, vamos a ver, E es una distancia en grados precisamente entre 2 superficies que no son paralelas. No son paralelas, tienen que ser superficies planas
y paralelas. Entonces E tampoco sería característica de tamaño, es una dimensión. F dice es un radio. ¿Qué es un radio? La distancia entre una superficie curva y el otro punto estaría en el espacio, similar a lo que sucedió acá. Un punto está sobre una superficie real, pero el otro punto está en el espacio. Tampoco sería una definición de característica de tamaño. G, la distancia en dos puntos que ni siquiera tocan ninguna superficie, son puntos completamente en el aire. Tampoco es característica de tamaño. G es otra vez una simple dimensión. H y K sí son características de tamaño, dice diámetros, ¿ok? Diámetros, los diámetros son características de tamaño. Y K, otra vez, es la distancia entre esta cara y esta otra superficie plana y paralela. También K son características de tamaño. I y J, vamos a ver. I fue el mismo caso que G y J fue el mismo caso que C. Entonces, I y J no son características de tamaño, son dimensiones. ¿A qué llegamos con este último punto? Cuidado entonces, no cualquier dimensión de un dibujo representa una característica de tamaño, más sin embargo, todas las características de tamaño siempre van a estar asociadas a una dimensión. Estamos llegando al final del video. Quiero nada más pedirte de favor que si tú en este momento consideras que lo que hemos estado viendo te va a servir, te resulta útil, compártelo, por favor. Este es conocimiento muy importante para ti y para compañeros tuyos. Poderte desarrollar en esta área es muy importante, pero necesitamos que este conocimiento se difunda. Hay dos opciones. Una es compartirlo y la otra es vincularte a mi página donde yo tengo este curso de tolerancias geométricas y muchos más. Entonces, yo te voy a pedir, la ruta más fácil es compartirlo. Y para que este video pueda llegarle a mucha más gente, también es importante un like, una manita arriba, que le puedas dar y que también, si no te has suscrito, suscríbete. Yo sí te lo recomiendo honestamente, suscríbete a este canal porque se comparte mucha información, vas a encontrar mucha información. Si ya estás suscrito, qué bueno porque te va a seguir llegando más información, ¿ok? Y por supuesto, pues también es muy importante el hecho de que hagas comentarios. Si quisieras hablar de algún tema en particular que tenga que ver con esto de las tolerancias geométricas, déjame tus comentarios en la caja de comentarios. Por este momento, pues me despido. Me dio gusto estar nuevamente contigo. Si no me conoces, David Ricardo, de Calidad Productiva Global, Escolarium Academia Online. Y pues estaremos próximamente viéndonos en el siguiente video de la serie. Te agradezco y que tengas buen día. Chao.